Estamos reunidos conmemorando abril. Preguntaba un periodista a la entrada por qué conmemorábamos en abril. Bueno, el 19 de abril de 1810 tenemos que conmemorarlo, pero también tenemos que conmemorar que el 13 y 14 de abril del 2002 el pueblo venezolano salió a la calle para restituir en el poder a un gran líder democrático revolucionario llamado Hugo Chávez. Frente al derrocamiento momentáneo, el 11 de abril del 2002 y el 12 de abril, el pueblo se volcó a la calle el 13 para hacer uso del artículo 350 de nuestra Constitución, que expresa el derecho a rebelarse contra un gobierno que desconoce la Constitución y que desconoce el poder soberano del pueblo. Derrocado Chávez, violando la Constitución y la ley, el pueblo lo restituye en el poder. El pueblo en alianza cívico-militar, después de superar el engaño mediático del que fue objeto, donde se hizo creer que el presidente había renunciado, donde se había propagado muy rápidamente la versión de que el presidente había ordenado el asesinato en masa de ciudadanos y ciudadanas venezolanas. En aquel momento no atinamos a decir que era un golpe fascista. Yo quiero hoy decir que ese fue un golpe fascista. Y quiero referirme un poquito al tema utilizando el apoyo de un catedrático venezolano que acaba de pronunciarse sobre este tema y que fue citado recientemente por el periodista José Vicente Rangel, Martín Navarrete, si mal no recuerdo, que se refería al fascismo y señalaba que nace y se desarrolla históricamente como respuesta radical y agresiva contra todo proceso revolucionario en auge. En América Latina, cuando las fuerzas revolucionarias pueden tomar el poder, la alianza histórica de las oligarquías dependientes se moviliza e instala regímenes neofascistas para impedirlo. Y cuando ya en el poder, la revolución se convierte en un mal ejemplo. La contrarrevolución actúa con extrema violencia e instala un régimen fascista que declara el exterminio del enemigo y gobierna con mano de hierro para impedir que éste renazca o se contagie a otros. En el caso del golpe Allende al gobierno de la Unidad Popular en Chile, apenas derrocado el presidente, durante una locución televisiva, el general Lake, miembro de la Junta Golpista, dijo que iban a extirpar de raíz el cáncer marxista. En resumen, dice el catedrático venezolano, el fascismo es la variante extrema más radical del capital monopólico internacional, cuya función primordial es, en el sentido preventivo, tratar de detener o anular situaciones de auge revolucionario que pongan en peligro su hegemonía, o en el sentido curativo, conspirar para deponer gobiernos revolucionarios anticapitalistas. En la historia huelgan los ejemplos: la toma del poder por Mussolini en Italia, de Hitler en Alemania, de Franco en España, de Pinochet en Chile, el golpe contra Chávez en el 2002. Y este nuevo intento nosotros lo inscribimos en este esquema. Y comienzo a hablar de esto porque es frecuente que aquí en España, cuando hablamos de lo que está pasando, o cuando se lee una declaración del gobierno venezolano, algunos amigos nos recomiendan que seamos muy cuidadosos con el término fascista,
porque a lo mejor no se entiende exactamente en Europa que comparemos lo que está pasando en Venezuela con el fascismo, porque supuestamente aquí lo vivieron, ¿no?, a través de Mussolini, Hitler, Franco, y suponen que quizás nosotros no lo entendemos bien. Bueno, no es verdad que todo gobierno de derecha es fascista, pero creo que a quien hemos citado es muy preciso en caracterizar el fascismo. Y en este caso en Venezuela, estamos en el marco de una ofensiva global que el poder financiero mundial está desarrollando para evitar la consolidación de todo tipo de alianzas, acuerdos de unión, de integración que obstaculice su pretensión de control hegemónico del planeta. Asegurarse ya más que el suministro de energía barata, el control de las reservas y el transporte de petróleo y gas, así como el monopolio de la producción de energía nuclear, acceso a los reservorios de agua dulce y biodiversidad, mercados cautivos para sus exportaciones, mano de obra barata, mercados para colocación masiva de armamentos. ALBA, Petrocaribe, UNASUR, CELAC, Mercosur, en proceso de reorientación Mercosur, son blancos estratégicos. El proceso bolivariano que ha convertido a Venezuela en eje de esas políticas integracionistas de unión y que además es poseedora de las reservas probadas de hidrocarburos más grandes del planeta, es el objetivo principal en este momento. La única manera de mantenerlo es la apropiación por la fuerza de recursos naturales, de la explotación y la renta que estos producen por cualquier vía. Invasión, bombardeo, desestabilización, acceso al poder por cualquier vía. En Venezuela se viene intentando, desde la llegada de Chávez, acceder al poder por cualquiera de ellas. Golpe 2002, golpe petrolero 2002-2003, referéndum revocatorio, guarimba, desestabilización permanente en cada proceso electoral. Recientemente se intentó desconocer el resultado de las elecciones del 14 de abril, otra razón para conmemorar. Nicolás Maduro fue electo el 14 de abril del 2013 a pesar del shock que tenía el pueblo venezolano por la muerte del presidente Chávez. Y después de eso un plebiscito, así llamó la oposición las elecciones municipales, donde se cuadriplicó y más la diferencia de votos entre las fuerzas que apoyaron a los alcaldes bolivarianos versus los votos obtenidos por los alcaldes que respaldaban a la oposición. Llamada a una salida violenta. En Venezuela entonces hay el intento de convencer al mundo de que hay un clima tal de polarización y división que se expresa que las manifestaciones han rebasado al liderazgo incluso de la oposición que las promovía, para decir que son manifestaciones espontáneas de la sociedad en su conjunto, y que un gobierno represivo reprime con exageración y viola los derechos humanos. Y en ese marco se justifica la acción violenta, se justifica la ejecución de un plan fascista para derrocar definitivamente un gobierno que promueve cambios revolucionarios, que promueve la construcción de un bloque nuestro americano que fortalece UNASUR, que fortalece CELAC, que fortaleció el ALBA, que originalmente era una idea y hoy se expresa a través de instrumentos tan importantes como Petrocaribe, que según expresión del secretario ejecutivo del ALBA hace apenas unos días en Madrid, entre otras cosas, ha facilitado 24.000 millones de dólares en barriles de petróleo con facilidades de pago
la mitad de ellos, 12.000 millones de dólares en petróleo, con 2 años de gracia, 2% de interés y plazo de hasta 20 años para pagar. Y la otra mitad a precios racionales para que haya seguridad energética en todos los países de América del Sur y del Caribe, y no solo seguridad energética para las grandes potencias. En este marco estamos. ¿Por qué? ¿Por qué el acoso a Venezuela? Por eso, por su reserva, por su riqueza, pero sobre todo porque se ha declarado independiente, soberana, y porque promueve la integración de otra manera. De esto se trata, pues, ¿no? Me vi obligado a mandar una carta al director del diario El País, que utiliza ese medio para atacar diariamente a nuestra nación, que tiene 14 años desarrollando un proceso democrático con grandes logros en materia educativa, por ejemplo, la matrícula universitaria que se aumentó un 550%, de 400.000 pasó a 2,5 millones largo, que tiene un 7% de paro, 7%, que su deuda externa es del 18% del Producto Interno Bruto. Se señala que es un desastre económico y que por eso la sociedad se rebela y está al borde de sobrepasar al gobierno, y por eso el gobierno la reprime. Lo único que refleja el editorial del diario El País es que la oposición venezolana está profundamente dividida, y les aconseja, les da lineamientos a la oposición venezolana desde el editorial del País: únanse, no es tiempo para estar discutiendo si las acciones deben ser violentas o si debe ser por el canal electoral. Se atreve a eso, a direccionar, a dirigir a la oposición venezolana, cuando en el caso nuestro se ha actuado con medida, con prudencia, con equilibrio, porque de unos 39 muertos, la mitad, han demostrado las investigaciones, son responsabilidad directa de la guarimba, de quienes instalan barricadas, queman, trancan calles, utilizan francotiradores, ponen guayas o alambres de acero en las esquinas para que los motorizados mueran degollados al no ver los alambres, o envenenan el agua potable de una ciudad, porque lo han hecho. ¿Qué haría este diario? ¿Será que quiere reeditar aquel editorial del 13 de abril del 2002 en el diario El País? Golpe al caudillo, así tituló el editorial, cuando creía que había triunfado el golpe contra el presidente Chávez. Ya otro medio de comunicación se ocupó por nosotros de hablar de este personaje que dirige este diario, cuando relata sus cabriolas, cómo ha apoyado en distintas épocas, desde la república, la monarquía, cualquier gobierno, etcétera, siempre en volteretas financieras buscando quién financia las deudas del Grupo Prisa, que quien en el fondo está detrás de todo esto, y que realmente es una corporación que utiliza a este medio para atacar a un gobierno democrático. Quizás sea el propio país el que debe revisar sus políticas y no Venezuela, para ver si los lectores que todavía creen en él no le pierden la credibilidad por esta actuación aberrante que está teniendo. Ya en una oportunidad anterior creo que el embajador de Cuba se vio obligado a hacer algo parecido, y que conste que cuando recién llegábamos a España conversábamos y nos proponíamos tener tolerancia para no entrar en polémica con los medios de comunicación, respetando su trabajo. Simplemente, en todo caso, decíamos, Eugenio, si nos atacan en un editorial, ya que no es una reseña,
no podemos atacar a un periodista que hace una reseña, pero ya es responsabilidad de quien administra el medio. Entonces, en este caso, le respondemos. Venezuela es independiente. En Venezuela funcionan sus instituciones de gobierno a nivel nacional y regional, a pesar de que algunos alcaldes de oposición, que son clara minoría, no colaboran y por el contrario promueven la violencia y protegen a los autores de esa violencia fascista. A pesar de ello, en Venezuela funcionan las instituciones, se toman decisiones en materia política, educativa, se toman decisiones en materia económica y se toman materias en política internacional soberana para seguir construyendo UNASUR, consolidando UNASUR, fortaleciendo CELAC, fortaleciendo el ALBA, Petrocaribe, el Mercosur, abriéndolo a la participación de otros países. Miren, voy a empezar con una cita fílmica, con una película precisamente norteamericana. En 1938 se rueda y se realiza la película Jezabel, con Bette Davis de protagonista y Jane Fonda. Esta película, según los expertos en cine, contiene la famosísima secuencia del traje rojo, famosa digo en el mundo del cine, claro, que consiste sencillamente en que la protagonista se empeña, estamos en una ciudad del sur de los Estados Unidos, conservadora, que celebra un baile todos los años, donde van las chicas todavía solteras, y tienen que ir todas vestidas de blanco, con un traje de blanco, pues blanco de pureza, naturalmente, ¿no? Pero la protagonista, Bette Davis, se empeña en ir vestida de rojo, ante la oposición de su novio, un Jane Fonda banquero, un joven Jane Fonda banquero, que se opone a que ella vaya vestida de rojo, pues porque no está bien, ¿no? Ella dice que esto del rojo, ¿qué pasa? Que si la van a confundir con alguna de estas malas mujeres de ciertos lugares de la ciudad. Bien, pues a pesar de eso, ella se obstina y va. Es un auténtico escándalo. Si ustedes pueden ver la secuencia de la película, se darán cuenta cómo hay una auténtica metáfora de qué le pasa al transgresor, qué le pasa al transgresor cuando hace algo que no está en el guión de un poder o de unas costumbres o de una cultura, pues que es aislado, queda en el centro de la pista de baile, ella con su novio, y todos los demás le hacen un cerco. Pues esta película de año 1938 y de Estados Unidos nos estaba diciendo, nos estaba estimulando a la transgresión, a rebelarnos. Seguramente en ese momento, por supuesto, la protagonista forma un escándalo yendo vestida de rojo. Pero quién sabe si al cabo de las generaciones y de sucesivas fiestas, en lugar de ir una sola mujer vestida de rojo, fueron 2, 3 o 4. Y al cabo de un tiempo ya podía ir uno vestido de rojo o de blanco, como le diera la gana. Quiero decir con esto que siempre se siembra algo. A mí me parece que primero el señor Hugo Chávez y después el señor Maduro decidieron vestirse de rojo y rodearse de malas compañías. Y claro está, en el contexto en el que lo estaban haciendo, no estaba permitido. Pero resulta que el pueblo venezolano, desde lo que yo veo, desde fuera y desde dentro, cuando he estado allí, ha decidido democráticamente y según nuestros valores culturales occidentales, los que me han enseñado a mí que hay que respetar, ha decidido votar a estos señores y ha decidido asumir su derecho a equivocarse, porque los pueblos se pueden equivocar o pueden acertar. Pero hay quien cree que cuando los ciudadanos votan en un sentido que no está marcado por la agenda, pues entonces hay que actuar contra ellos.
porque entonces no se ha hecho una democracia, se han equivocado los ciudadanos. El nuevo orden mundial consiste, en pocas palabras, si no haces lo que yo te digo, atente a las consecuencias. Es decir, no te puedes ya vestir de rojo porque todo eso es anacrónico, la historia ha demostrado que ha fracasado. Pero la historia lo que demuestra también es que el mercado, después de un siglo y pico o 2 siglos de estar en el poder, nos tiene en la situación que nos tiene. Por tanto, no parece descabellado darle una oportunidad al socialismo revolucionario, puesto que la historia evoluciona y da vueltas, y por lo que yo sé, a raíz de la caída de la URSS en el año 91, el llamado neoliberalismo se ha crecido después de anunciarse el fin de la historia, hemos ganado y por tanto vamos a ir desmontando el estado del bienestar. ¿Para qué queremos ya el estado del bienestar? Eso fue algo que hicimos también para que la URSS no se comiera al resto de Europa, y a veces del estado del bienestar nos hemos beneficiado más los europeos que los que estaban al otro lado del telón de acero, ¿no? Pero bueno, pues ¿para qué queremos ya el estado del bienestar? Vamos a ir desmontando el estado del bienestar y por supuesto, si hay que ir desmontando el estado del bienestar en Europa, estos señores que se visten de rojo en Venezuela, hay que ir terminando con ellos. Más o menos es una reflexión muy simple, ¿verdad?, la que le acabo de hacer, pero por ahí va el acoso a Venezuela. Yo quiero recordar que el señor Saddam Hussein fue aliado de los Estados Unidos, como lo fueron los talibanes, y también fue aliado de la Unión Soviética, el señor, y después ya iba por libre, y eso no se puede tolerar. En el nuevo orden mundial, pues eso ya no se puede tolerar tanto. Quiero recordar que los talibanes fueron los que expulsaron a los soviéticos de Afganistán con el apoyo estadounidense, pero claro, este cambio continuo de posiciones puede ser lógico desde el punto de vista de la geopolítica y de la política, pero es necesario recordárselo a la gente y especialmente a las nuevas generaciones, porque tenemos un fenómeno en nuestros días que se llama la infobesidad o la infoxicación, que es recibir miles de mensajes diariamente y no nos acordamos ya de la historia de ayer mismo. Y no podemos ser buenos ciudadanos desde mi modesto punto de vista, ni buenos periodistas, porque yo lo que hago es enseñar a periodistas y ejercí el periodismo 15 años, desde el 75 en adelante, pues no podemos enseñar a buenos periodistas si esos futuros buenos periodistas no saben historia, porque el periodista tiene que analizar noticias, tiene que interpretar acontecimientos. Pues bien, es necesario recordar esto. Los talibanes fueron ayudados por Estados Unidos, y bueno, pues ahora interesaba invadir Afganistán, como dije antes, para asegurarse el futuro. Arabia Saudita es un pueblo amigo, China se ha vuelto buena, Rusia también, aunque algo respondona, y nos queda América Latina y sobre todo Venezuela ahí. Es necesario, yo creo que si me pongo en la cabeza si soy abogado del diablo, es necesario terminar con Hugo Chávez y con Maduro para que el niño no siga creciendo. Y naturalmente, pues para eso se lleva a cabo una estrategia. La estrategia que puede resumirse en la famosa frase, mientras peor, mejor. Es decir, mientras peor se coloquen y estén las cosas en Venezuela, mejor para quien desea terminar con esa Venezuela actual. Por tanto, ¿qué podemos tener? Miren, yo creo que los nuevos golpes de Estado se hacen colocando a un número de personas determinadas en determinados lugares, en una plaza, por ejemplo, y a partir de ahí estimulando una violencia que acaba por estallar. Violencia que viene de lugares a veces muy misteriosos, otras veces de otros lugares, por desesperación, porque se entra al trapo de la provocación, y a partir de ahí se empieza a formar una bola de nieve, que es lo que se necesita para intervenir o para que alguien se levante
y termine con una situación dada. Ya parece como si no quedara bonito el golpe de Estado estilo Pinochet, como si el mundo ya tiene mucha confianza en el marketing, no queda hermoso esto. Queda mejor los golpes de Estado más sutiles, más sutiles, con unas estrategias más pensadas, de manera que al final pues eso haya sido algo muy, muy merecido por quien ostentaba el poder. Y entonces se utiliza esa estrategia y resulta que al final hay quien apunta, que son ciertas potencias extranjeras, hay quien dispara y hay quien promociona todo eso, que son los medios de comunicación. Cuando uno conecta con, simplemente sin profundizar más, en ciertas páginas web de grandes grupos mediáticos, y estoy pensando en este caso en el grupo Cisneros, no hace falta irse más lejos, no hace falta bucear más, simplemente conectar con su página web oficial. Se encuentra con que los grupos mediáticos no son exactamente mediáticos, sino que además de tener televisión, organizan concursos de Misses, tienen empresas de perfumería, empresas de viajes, empresas de seguros. Claro, esto no es exactamente una empresa de comunicación, esto es ya una estructura de poder. Mi colega podrá aumentar todo esto que yo estoy diciendo, y es una estructura de poder que va más allá de la comunicación y que ya conecta con otras estructuras mediáticas de poder de otros países que a su vez conectan entre continentes entre sí. Es decir, esto es la sociedad en red, la mundialización famosa, ¿no? Y claro, es evidente que son altavoces de un sistema determinado. No podemos hablar de la comunicación y del periodismo como contrapoder. Hay quien decía, pues es el cuarto poder, pues es el segundo poder. No, es un elemento del poder, porque se trata de que alguien tiene que llevarle a la gente una filosofía que consolide en su puesto este nuevo orden del año 21 hacia acá, aunque siempre ha sido así en la historia de la comunicación, ¿no? Pero sobre todo estamos hablando del presente. Y ese alguien son las grandes corporaciones mediáticas. Yo creo que lo primero que hay que decirle a estos países, a estas sociedades que están siendo atacadas porque se han vestido de rojo, es que tengan una unidad interna entre las mismas fuerzas progresistas que conforman un gobierno. Es decir, que hay que unirse, cerrar filas y decir, señores, por si alguien no se ha dado cuenta, esto es una guerra. Pero no civil, es una guerra mundial contra el herético. Y por tanto, hay que cerrar filas en la guerra. En la guerra se puede hacer estar en un bando, estar en otro, o irse al exilio. No hay muchas más posibilidades. Por tanto, yo creo que es lo primero que diría yo, que cómo defenderse ante este acoso, ¿no? Y es lo que estamos tratando aquí hoy. En segundo lugar, yo creo que había que informar bien a los segmentos militares, a los segmentos de ciudadanos, a los cuadros de los partidos gobernantes de lo que está sucediendo. Es decir, que leo en prensa que ha habido que detener a 3 generales en Venezuela. Vamos a ver, con todos sus defectos, por supuesto, no quiero ser adulador ni nada. ¿Qué pretendía el señor Chávez? ¿Qué pretende el señor Maduro? Pues, para empezar, que la gente que casi nunca ha pagado impuestos en América Latina los pague. Para empezar, según mi experiencia y mi saber y entender, y según me dicen colegas catedráticos de economía que hablan conmigo y me dicen, mira, es que en América Latina, desde que nos fuimos los españoles de allí, nadie paga impuestos. Bueno, pues para empezar vamos a hacer que paguen impuestos. ¿Qué pretendió el señor Hugo Chávez? Pues que una empresa de petróleo, que teóricamente era pública, fuera realmente pública. Pues estaba en manos privadas con enlaces hacia otros países y uno muy cercano, ¿no? Estados Unidos, ¿no? Es decir, bueno, ¿esto qué es? ¿Eso es una pretensión terrorista o algo?
es una pretensión casi evangélica. Bueno, pues vamos a explicarle esto a los que realmente tienen poder y al ciudadano, a ver si de una vez se entiende esto. Pues bien, yo creo que hay personas que quieren mejorar las cosas y yo creo que lo hacen con buena intención, no son dictadores. Porque si hablamos de dictadura, habría que hablar exactamente de lo que es una dictadura y yo podría también aplicarla al país en el que me encuentro o al continente en el que me encuentro. Si queremos hablar de dictaduras, vamos a ir a la definición y a las características, sería eso otra charla o un seminario, vamos a ir vayan ustedes a la definición y a las características que tiene una dictadura y entonces vamos a aplicarla miren, yo considero que el demonio rojo se fue, la URSS, se hundió, nos hemos quedado solos. Y ahora, claro, hay que inventarse otros enemigos, desde los terroristas hasta los que fuman. Pero en realidad estamos ya solos. La libertad, la democracia, el mercado, solos. Y ahora, ¿a quién le echamos la culpa de las cosas? Ahora quiero yo criticar a mi cultura, que es una cultura muy ventajosa, que nos ha traído mucho bienestar, pero también ha traído muchas injusticias y últimamente indignidades y retrocesos al siglo XIX. No se puede mostrar debilidad cuando te están acosando, no se puede mostrar debilidad. Estamos, como he dicho antes, en una guerra. Yo creo que hay que contar con la alianza decidida de los países limítrofes a Venezuela. Esto es muy importante, es decir, países amigos que digamos, bueno, tenemos nuestras diferencias porque todo el mundo, todos los colectivos humanos discuten, eso es propio de los seres humanos, pero hay que unirse porque necesitamos defendernos de algo mucho más fuerte que está ahí. Yo me atrevo a decir, metiéndome quizás donde no me llaman, que ya es necesario que se vaya pensando en una organización militar internacional de contrapeso a otra que se ha erigido en el gendarme del mundo. A mí me parece que ya es necesario. Yo sé que se ha pensado en esto, pero lo digo con toda libertad. Desgraciadamente, los seres humanos, desde mi modesto punto de vista, funcionan de la siguiente manera. Yo sé que tú tienes una pistola en el cinto, pero yo me voy a poner un cañón en el mío para que lo tengas en cuenta. De manera que tú no sacas tu pistola y yo no saco mi cañón. Porque sabes que si tú sacas tu pistola, yo puedo sacar mi cañón y viceversa. A mí no me gusta decir estas cosas porque me gustaría que el mundo fuera bonito y hermoso y bello. Pero no lo es. No lo es. Por último, me gustaría que se dialogara incluso a pesar de todo, y se está intentando, con el de enfrente. Dialogar con el opositor. Lo que pasa que yo creo, me da la impresión de que el opositor no va por ahí. No va por ahí. Y en la medida de lo posible, buscar amigos dentro del propio sistema de poder. Buscar amigos. Porque, bueno, no todo un segmento de poder va a estar contra el señor Maduro. Puede que haya gente razonable que quiera apoyar un camino humanista de hacer las cosas. Yo creo que estamos en estos días recordando ese golpe de 2002, cuando está al mismo tiempo un golpe en marcha de nuevo 12 años después en Venezuela. Porque lo que hay ahora le puede llamar blando, suave, pero es un golpe de la nueva modalidad que se han inventado. Cada tanto tiempo hay nuevas ondas de golpistas. Bueno, esta empezó ya hace un tiempo, como el golpe de Pinochet fue precedido por un golpe blando. En los años 70, antes del 73, en el 70 ya empezó el trabajo de la patronal, los paros, el boicot, el desabastecimiento, el acopio, todo eso
son cosas muy conocidas, muy utilizadas por la derecha, por la grande burguesía, cuando ven afectados sus intereses. No es nada nuevo lo que está haciendo la gran burguesía venezolana en este momento. Y es una variante, en definitiva, del golpe que derrocó a Zelaya en Honduras. No salieron los tanques a la calle, hizo otra forma. Y también lo derribaron a Lugo, en Paraguay. Y también lo intentaron con Evo Morales. Es decir, que esto es una táctica que está ahí, que no es necesario de que bajen los marines como hacían anteriormente. Ahora tienen otras formas de hacerlo y son mucho más actores. Hay oligarquía nacional, local, que evidentemente se ha visto afectada enormemente con la llegada de Hugo Chávez al poder, porque sus intereses se vieron totalmente afectados. Todo lo que estuvieron acostumbrados durante décadas a unas determinadas reglas de juego, unos privilegios, uno de los países de América Latina con mayor desigualdad social, que venga un señor a dar vuelta toda la tortilla, evidentemente que tenía que provocar una reacción, que no se iban a resignar a algo semejante. En 2002 también, antes del día del golpe, fue precedido por un acoso patronal, pero también mediático. Y ahora también los medios de comunicación vuelven a jugar un papel muy importante representando esos intereses de alta burguesía de sectores afectados, porque los medios de comunicación son empresas. Son empresas que tienen sus intereses. Si uno se pone a ver los accionistas que están en cada uno de los medios de comunicación, comprende muchas cosas. Y comprende por qué América Latina en particular es la zona de todo el mundo que recibe una cobertura informativa y una línea editorial tan agresiva por parte de los medios de comunicación españoles también. No son solamente los medios de comunicación nacionales, que lo siguen haciendo como lo hicieron en 2002, lo siguen haciendo ahora, sí. Están también los medios estadounidenses, que juegan también un papel. Pero los medios de comunicación españoles, ¿a qué viene eso? Pareciera que es una solidaridad con medios de allí, o porque tienen los mismos principios que medios de comunicación venezolanos, entonces hay tanta sintonía. Nada de eso. Evidentemente lo que está en juego en 2002 como ahora y como seguirá haciendo son intereses económicos y de poder muy importantes. Pensemos que los medios de comunicación españoles, ya que el embajador tocó el tema del Grupo Prisa, pero podemos hablar del Grupo Planeta, podemos hablar del Grupo Intereconomía, sobre todo Prisa y Planeta tienen fuertes intereses en América Latina. Si esas empresas que están en América Latina tienen una representación directa en los medios de comunicación, cuando no son accionistas son los grandes anunciantes, son las campañas de Iberdrola, de Fenosa, de Telefónica, etcétera, son los que le dan de vivir. En una época en que ha caído el 30% de la publicidad en los medios de comunicación, ¿cómo no va a ser importante? ¿Cómo no van a pesar? Claro que pesan. Y esas empresas utilizan ese medio tan importante que tienen los medios de comunicación de masa para utilizarlos como punta de lanza, como sus escuderos, que son los que hablan por ellos. Las multinacionales ya hacen sus propios cuestionamientos, hacen sus propios juegos, su propio boicot a los gobiernos progresistas que los afectan en América Latina, pero al mismo tiempo utilizan en el exterior a medios de comunicación que les hacen de eco. Es decir, y todo eso influye muchísimo en la opinión pública, y si uno ve las encuestas que se hacen en España sobre la visión que tienen de los gobiernos progresistas de América Latina, se alarma. Y todo eso, por más que haya mucha gente progresista y solidaria y tal, pero bueno, la opinión pública en general, el ciudadano de a pie, tiene tan distorsionada la visión sobre Venezuela, sobre Bolivia, sobre Ecuador, sobre los países de América Latina, que cuando se le aportan una serie de datos o tienen alguna oportunidad de viajar, no entienden nada cómo durante todos estos años estuvieron asimilando una cosa que no se corresponde para nada con la realidad.
Bueno, evidentemente que logra su efecto, y de ahí la peligrosidad de los medios de comunicación, evidentemente. Pero aparte, estos grupos de los que estamos hablando, de Prisa, Planeta, etcétera, no solamente porque tienen accionistas, sino porque tienen empresas en América Latina. Es decir, un grupo como Prisa tiene la editorial Santillana, que la Santillana es la editora de los libros de texto de la mayoría de los países de América Latina. Es un poder impresionante de influencia cultural, de influencia política, de presión económica sobre cualquier gobierno. Entonces, ¿cómo no vamos a entender eso? Y también son dueños de radios, de periódicos locales en muchos países de América Latina. Entonces, eso es todo un poder que se va a ver reflejado, y de ahí que sea tan escorada, tan tergiversada, tan manipulada la información que dan sobre los gobiernos rebeldes, los gobiernos rojos, como decía nuestro contertulio. Yo creo que lo que está pasando ahora es una fórmula muy lógica, muy utilizada. Hay cierta semejanza con la actitud que está tomando la gran patronal, la alta burguesía venezolana con la Argentina en este momento, donde hay sobre todo ese sector parasitario, no productivo de la burguesía, que no es que tiene empresas que producen, sino que son los grandes importadores, los que juegan y especulan constantemente. Claro, reciben, en los dos países hay una práctica similar, reciben del gobierno para facilitarle justamente la importación, reciben las divisas, los dólares que van a tener que utilizar para comprar mercaderías del exterior a un precio preferente, se les da para que no estén fluctuando. Pero ¿qué hacen? Ellos después retienen ese dinero para intentar jugar en un mercado paralelo, en un mercado negro, venderlos a un valor muchísimo mayor, y eso al mismo tiempo va provocando mayor inflación, se devalúa de hecho la propia moneda, empiezan con el desabastecimiento, se han encontrado almacenes llenos de mercaderías que no salen al mercado intencionadamente porque están especulando económicamente, y a su vez es un arma política. Por supuesto, ese desabastecimiento va a provocar un malestar social. A la gente de a pie, lo primero que hace es pedir explicaciones a sus autoridades, a sus representantes. No está pensando si son los grandes importadores o quiénes están detrás concreto, pero el gobierno sabe quiénes son. Entonces, yo creo que esta situación era de prever. Desgraciadamente es un desgaste terrible para el pueblo venezolano, para la economía venezolana, y qué duda cabe que ese tipo de política, de decir, si lo que no hacemos por las urnas lo vamos a hacer por la calle, que están intentando provocar una suerte de Caracazo a la inversa, ¿no? En estos días, entre febrero y marzo, se cumplieron 25 años del Caracazo, de 1989. Pero claro, aquel fue justamente un levantamiento popular realmente espontáneo frente a las medidas brutales de ajuste del FMI y del gobierno de Carlos Andrés Pérez, que se reprimió brutalmente con miles de muertos, y que va a dar lugar al fenómeno Chávez posteriormente, sin duda. Ahora se quiere llegar a los sectores populares aprovechando todo ese desgaste, ese malestar, ese desabastecimiento, esa inflación, toda esa situación, un caldo de cultivo perfecto para arrancarle sectores populares al propio chavismo. Es decir, yo creo que hacemos mal si ponemos en la misma picota, si hacemos acusaciones de fascismo al conjunto de gente que protesta, porque hay gente que yo creo que genuinamente sale a la calle por cosas concretas. Otra cosa, la manipulación, la instrumentalización que están haciendo estos sectores de la oposición más ultra, más dura, que ya se han planteado ese objetivo, en la calle indefinidamente hasta la caída de Maduro.
Y ya al colmo ha llegado lo de María Corina Machado de hacer una complicidad con el gobierno de Panamá para aparecer en una reunión de la OEA como una representante alternativa de una delegación extranjera. Una persona que es una diputada y líder aparece representando a otro país en una cumbre de la OEA. Pero el tiro ha salido por la culata, porque la OEA, que era el único organismo que le quedaba a Estados Unidos para influenciar en América Latina, votó por 29 votos a favor de apoyar al gobierno de Maduro y sus intentos de buscar el diálogo con la oposición, y en contra han votado solamente Estados Unidos, Canadá y Panamá, que ha actuado como lacayo y que provocó que el presidente Maduro decidiera cortar las relaciones diplomáticas. Entonces, esa situación ya es una exasperación total que tiene la oposición, tratando de que la sangre vertida en la calle pueda ser utilizada de esa forma política. Es decir, todas las estadísticas concretas que hay de muertos, hechos no solamente por medios oficiales venezolanos, sino hoy mismo estaba viendo varios centros serios estadounidenses, pues son que prácticamente la mitad de los muertos son progubernamentales de una manera u otra, o fuerzas de seguridad, o gente de los colectivos, o distintos grupos, mientras que otros han sido muertos en las barricadas o intentando traspasar barricadas con esas sanguinarias guayas, los alambres de púa, ya sabéis, de extremo a extremo de una acera que pueden decapitar a cualquiera que intente pasarlo, con lo cual ha habido una manipulación terrible. Hace pocos días en una reunión vimos el cúmulo de fotografías, de montajes que ha habido por parte de la oposición, utilizando imágenes de otros países, algunas hasta de Ucrania o de la zona de Alepo en Siria, de represiones, de muertos en las calles y tal. Les borraban signos que pudieran identificar al país y los hacían circular por las redes sociales como que era parte de la represión en Venezuela. Yo creo que esta situación, este movimiento golpista que está en marcha, yo creo que va a seguir, y creo que el gobierno los tiene muy difícil para controlar esta situación, pero creo que es fundamental en ese momento no solamente hacer las cosas bien, sino además mostrar al mundo entero que se están haciendo bien, y para eso es clave difundir todas las iniciativas que se tomen de diálogo con la oposición. Aunque estén pegando en la calle, hay que seguir insistiendo eso para poder mostrar qué es lo que ha hecho el gobierno y qué es lo que está rechazando de nuevo la oposición. La oposición sistemáticamente está rechazando cualquier fórmula de diálogo porque sabe que eso le desmoviliza a la gente y separa el proceso en el cual están metidos. Hoy mismo El País sacaba un titular inaudito, ¿no? Porque decía: Maduro acepta el diálogo, y más abajo decía, bueno, de que no tuvo éxito la conferencia de diálogo que promovía el gobierno. ¿Pero en qué quedamos? Si la promovió el gobierno, la conferencia de diálogo, y fue la oposición la que no va, ahora porque hay un paso de la oposición que pareciera poder aceptar, se lo atribuyes a Maduro, que es el que ha aceptado por fin. Es decir, la manipulación llega hasta cosas muy difíciles de dar las vueltas, pero logran esos efectos de titulares, lo logran. Yo creo que es clave de que el gobierno logre mantener esa línea de diálogo que controle al máximo la represión, a los máximos que se pueda. Es decir, la propia Fiscalía está investigando más de 80 casos oficialmente de abusos policiales y tal, y yo creo que ese tipo de cosas no se pueden hacer, porque una revolución como esta no puede entrar en ningún tipo de violación de los derechos humanos, pero al mismo tiempo para demostrar al mundo que sus valores, su moral, no tiene nada que ver con la de la oposición. Gracias.
El venezolano Gabriel Alejandro Reyes, de 25 años, fue detenido el 30 de marzo acusado de agredir a los policías cuando participaba en una manifestación contra el gobierno en San Cristóbal, Táchira. Al identificarlo, se comprobó que estaba denunciado por la Guardia Civil a través de la Interpol desde que consiguió escapar en diciembre, cuando fue desbaratada la organización que dirigía para introducir cocaína procedente de América Latina en la Unión Europea a través de España. Organizaba las operaciones de narcotráfico bajo la cobertura de su empleo en el aeropuerto madrileño de Barajas. Estaba incluido por la Guardia Civil en la lista de los 10 delincuentes más buscados en España. Bueno, esta noticia se merecía por lo menos un titular del tipo de: detenido por agresiones a la policía en las manifestaciones contra el gobierno de Venezuela, un narcotraficante reclamado por la Guardia Civil en España. Vayan a buscarlo y el que lo encuentre tiene una invitación a mi cargo. El 5 de abril, Andrés Oppenheimer, columnista del Nuevo Herald en Miami y del diario madrileño El País, muy bien relacionado con la diplomacia de Estados Unidos, pronosticaba en el diario de la Florida un autogolpe militar en Venezuela como consecuencia, decía, entre comillas, de la escasez de alimentos, la tremenda inflación, la sangrienta represión y la inseguridad, decía, con un terrible récord de homicidios. Récord de homicidios en Venezuela. Qué mala memoria la de Oppenheimer. El 24 de enero del 2013, el Nuevo Herald publicaba una columna del mismo Oppenheimer en la que respondía a sus propias acusaciones antes de haberlas realizado. En ellas, Oppenheimer respondía a las acusaciones contra México y Honduras por supuestamente encabezar las estadísticas mundiales de homicidios con armas de fuego y citaba una investigación realizada en Estados Unidos por la Universidad de Toronto. No solo no mencionaba a Venezuela, sino que ofrecía los siguientes datos de la propia Oficina de Drogas y Crímenes de la ONU. Los siguientes datos. Los homicidios con armas de fuego en Washington son 19 por cada 100.000 habitantes, casi el doble que en México. Nueva Orleans, con 62 asesinatos con armas de fuego por cada 100.000 habitantes, el doble que en Venezuela, igual a Honduras, considerado el país con más homicidios en todo el mundo. Como decía Oppenheimer, se desmontaba a sí mismo su falsa acusación un año antes de haberla hecho, señalando con datos de la ONU que el récord de homicidios no es de Venezuela, sino de Estados Unidos. El 13 de abril del 2002, Juan Jesús Aznárez celebraba, con su crónica publicada en El País, titulada «La República Bolivariana ha muerto», lo que creía entonces que era el triunfo del golpe de Estado contra el gobierno del presidente Hugo Chávez. Por primera vez, los grandes medios de comunicación de Venezuela, de América Latina, de Estados Unidos, de España, quedaban en evidencia, quedaban desnudos al destapar sus verdaderas intenciones en un golpe de Estado que creían consumado. Ni han conocido el ridículo, ni lo han reconocido, ese ridículo, ni tampoco la perversidad de su comportamiento, ni por supuesto han modificado su juego sucio contra el gobierno de Venezuela, elegido y continuamente ratificado mediante lo que el expresidente de Estados Unidos, James Carter, considera, y así lo ha denominado, comillas, el mejor sistema electoral del mundo. Aznárez reconocía en su crónica, hace 12 años, desnudándose al aplaudir a los golpistas, que entonces su periódico El País consideraba triunfadores, reconocía los procedimientos con los que establecía la complicidad de los grandes medios de comunicación, el plan que sigue aplicándose exactamente igual desde entonces, entre comillas, la presión periodística activamente secundada por los empresarios contra el empeño de implantar la justicia social en Venezuela, ignorando a su mitad más influyente. Es decir, esto es lo que al país le parecía tremendo, que se intentase desde el gobierno de Venezuela implantar la justicia social ignorando a la mitad más influyente del país. Aznárez, corresponsal entonces del País en América Latina, que tanto se alegraba del golpe contra Chávez, y que trataba y trata con el mismo, cursivas, cariño al gobierno de Cuba, vivía en México con su familia hasta que decidió trasladar su residencia a La Habana porque consideraba, así se lo explicó a sus colegas, que solo en Cuba no había amenazas de inseguridad contra sus hijos adolescentes.
La información de los grandes medios de comunicación en España sobre América Latina es poca, de mala calidad y política y culturalmente envenenada. Tiene mucho que ver, sobre todo en las informaciones contra el gobierno de Venezuela, la influencia de Estados Unidos y la presencia de Prisa en América Latina, que tiene su base editorial y radiofónica en Colombia. Pero hay tres características de alcance estructural e histórico que impiden el pluralismo y el equilibrio en las informaciones, no solo en relación con Venezuela, sino con el conjunto de América Latina. Y estos ingredientes son los siguientes. En el sistema educativo en España, desde la escuela a la universidad, pasando por la enseñanza media, se ignora la historia de América y también la compartida con España. En el mundo académico, España es el único país importante de la Unión Europea que no tiene un instituto de estudios latinoamericanos. Y en España nunca ha habido, ni la hay ahora tampoco, política de Estado hacia América Latina. La información más influyente sobre América Latina en España es la de Televisión Española y la de la edición latinoamericana del país. Televisión Española nunca ha tenido corresponsalía en Brasil, el país más importante de América Latina. Y ahora cierra su oficina en La Habana, precisamente cuando se decide el futuro de Cuba y cuando la Unión Europea por fin elimina su agresiva posición común. La edición latinoamericana del país se hace y se dirige desde Washington. Y el que la hace y la dirige va a ser el nuevo director del país, Antonio Caño. Como España no tiene una política de Estado hacia América Latina que establezca criterios similares y democráticos para las relaciones con todos los países, lo que hay es política de gobierno, de partido o, lo que es mucho peor, de empresa. Desde hace 10 años, el Real Instituto Elcano, el centro de elaboración política financiado por las grandes empresas con negocios en América Latina, recomienda a los gobiernos de España que no elaboren una política global hacia América Latina y que se dediquen a una política selectiva, acordada por el PP y el PSOE para establecer, entre comillas, asociaciones estratégicas con países específicos. Elcano descarta, por supuesto, a Venezuela y recomienda a Brasil, México, Colombia y Chile. Y termino con un ejemplo de lo que los grandes medios de comunicación nunca publican, ni han publicado, ni publicarán en España. La Corporación Independiente Colombiana Arcoiris es uno de los centros de investigación social con más prestigio y credibilidad de aquel país. En sus publicaciones anuncia que se propone, comillas, contribuir a la construcción de un nuevo orden social en el que prevalezca la paz, el respeto a la diferencia, la equidad y la justicia social. En abril del 2012 publicó este libro, titulado La frontera caliente entre Colombia y Venezuela. Su conclusión, después de varios años de investigaciones y 500 páginas de documentación, es la siguiente, leo textualmente. A Venezuela, la influencia del crimen organizado le llegó de Colombia y de México, de una manera avasallante y supremamente rápida, cuando en el país penetraron los paramilitares colombianos y las mafias mexicanas que controlan el negocio del narcotráfico en América Latina. Hasta aquí. Tendría que estar aquí la gente que había multiplicado por 100, porque creo que el problema es que estábamos los que ya sabemos lo que íbamos a oír y estamos todos de acuerdo. Y mientras la gran parte de la población española, por no decir mundial, sigue oyendo las mismas mentiras, las mismas manipulaciones y creyendo que Dios existe pues porque lo dice la Iglesia. Entonces, la charla, por supuesto, es súper constructiva. Y hay que hacer no una, sino 100 todos los días e intentar cada uno como pueda propagar la verdad. No intentar que todo el mundo se haga de repente revolucionario ni bolivariano, eso es imposible, además es absurdo, pero por lo menos que se sepa la verdad. Bueno, es muy difícil desde un acto como este poder tener una gran repercusión pública, precisamente porque los medios de comunicación limitan muy bien y de manera muy inteligente en función de sus intereses la difusión de estos contenidos. Pero siempre es bueno hacer un esfuerzo para tratar de difundir la auténtica realidad de Venezuela y del conjunto de América Latina y sobre todo tratar de llegar a gente que tenga la posibilidad de reproducir esas informaciones, es decir, que en sus medios culturales, profesionales, políticos, sindicales, religiosos incluso,
puedan explicar lo que los medios de comunicación ocultan o tergiversan. Por eso, cualquier esfuerzo, desde el más pequeño al más grande, tiene su repercusión, sin ninguna duda. Un mensaje a los venezolanos. A los venezolanos que defiendan la democracia, porque desde España, que la sufrimos en ausencia durante 40 años de una terrible dictadura, sabemos muy bien lo que significa una democracia y cómo el valor supremo es que aquel que haya sido elegido por la decisión mayoritaria de los ciudadanos sea el que gobierne al país. Defender la democracia, eso es lo más importante. Mira, una actividad muy importante. Visiones académicas respecto del papel de la prensa. Nosotros todos los días nos enfrentamos a unos productos periodísticos, pero no nos damos cuenta. Luego, cuando inspeccionamos un poco más, o si nos damos el tiempo de investigar otras fuentes, de pronto vemos que la verdad consagrada en los medios de difusión masivos no es tan verdad como la que se está viviendo en el lugar y según todas las circunstancias que ese lugar tenga, ¿no? Mira, y te estoy hablando desde una visión técnica, no interesada, porque en otras ocasiones resulta que hay versiones periodísticas interesadas. A mí me ha causado mucha impresión enterarme de la utilización de fotografías captadas, agarradas de conflictos que conocemos en el mundo, ¿no? de los que ha habido en los últimos años, para difundirlas a través de las redes como fotografías provocadas en el conflicto o las dificultades que se están dando en este momento en Venezuela. Eso es inaceptable. Eso no tiene nada que ver con la técnica o con la información. Esa es una propaganda interesada, es algo que no tiene que ver con el periodismo siquiera. Sin embargo, así como valoramos y debemos valorar el papel de las redes sociales y cómo las redes han ayudado precisamente para que la gente que no tiene voz en los medios de circulación masiva se expresen, pues como las redes sociales no tienen ni buena ni mala intención, pueden ser utilizadas de manera perjudicial, pueden también ser utilizadas para desinformar. Entonces, aquí, escuchar a 3 académicos españoles haciendo una disección del tema de la noticia, de la utilización de la noticia, del papel de los medios, de los intereses que pueden manejar los medios, es muy importante. Es otra visión que es necesaria conocerla. El evento de esta tarde me parece muy bueno, está dentro de la línea de lo que nosotros tenemos que hacer, que es la defensa no solamente de la revolución bolivariana, porque sí, porque hay que defender un movimiento revolucionario, no. Yo creo que hay que defender sobre todo lo que es la legalidad de las urnas, es decir, los ciudadanos venezolanos votaron en las urnas. El proceso venezolano tiene 19 elecciones, eso es inédito, no existe en el mundo semejante, digamos, sistema electoral que pueda aguantar. Y a pesar de todo esto, ¿no? Bueno, pues la oposición sigue negándole al pueblo lo que él en las urnas ha ratificado. Si el compañero Nicolás Maduro ha sido ratificado en las urnas, hay que respetar y hay que dejarle que gobierne su legislatura. ¿Por qué motivo ellos no quieren de que esa legislatura llegue a su fin? Por un motivo muy simple, porque lo que está haciendo ahora mismo el presidente es cumpliendo con sus obligaciones que tiene con el pueblo, dándole vivienda, dándole sanidad, dándole educación y que tenga, digamos, lo que es sus derechos garantizados. Y evidentemente esto a la derecha de Venezuela, pero a la derecha mundial no le interesa este ejemplo, como bien se ha manifestado en este evento que hemos tenido hoy aquí en el Centro de la Diversidad Cultural de Venezuela. Me ha parecido excelente. Hay que seguir luchando por la verdad, dar a conocer qué es lo que está pasando realmente en Venezuela, porque eso nos afecta a todos los ciudadanos del mundo, no solamente a los ciudadanos de Venezuela. Es importante que en este tipo de eventos se reúnen catedráticos que investigan cómo funcionan los medios en el mundo y que en sus investigaciones llegan a conclusiones de que hay una gran manipulación mediática contra Venezuela, dentro y fuera de Venezuela. También gente con mucha experiencia en los medios de comunicación, que además recomienda
que nosotros maximicemos la divulgación de los grandes logros que tiene el proceso democrático revolucionario venezolano. Porque, por ejemplo, que sepan los jóvenes españoles y europeos que en Venezuela la matrícula estudiantil universitaria pasó de 400.000 a 2,5 millones en los últimos 7 años. Que, por ejemplo, la deuda externa nuestra es el 18% del Producto Interno Bruto, lo cual quiere decir que Venezuela podría endeudarse incluso para financiar procesos de industrialización que generen empleo, que hemos entregado 500.000 viviendas en 2 años con tasas sociales con muy largo plazo para pagar, sin ningún riesgo de que la gente pierda su casa. Y así podríamos seguir, por ejemplo, hablando de las bondades del sistema infantil y juvenil de orquesta que dirige el maestro Abreu y de donde sale Dudamel, ¿no? Que está incorporando 1 millón de niños pobres, excluidos a la música. Entonces, articular el mensaje positivo por las redes para que incluso venezolanos que tienen mucho tiempo aquí, que están desvinculados de la realidad en Venezuela, que reciben información por estos medios que pertenecen a corporaciones financieras que utilizan el medio nada más que para atacar lo que es contrario a sus intereses, a sus negocios en cualquier lugar del mundo, puedan recibir por otra vía la verdad. En este caso, la embajada va a maximizar todos los mecanismos y recibe con cariño, recibe con contentura, con alegría, las expresiones de solidaridad de los movimientos, de las plataformas, de intelectuales, de personalidades, del mundo social, del mundo político, que en España entiende cuál es la verdad y que nos quiere ayudar a divulgar cómo es de democrático, cómo es de inclusivo el proceso bolivariano y cómo el presidente Nicolás Maduro, que formó parte de la Asamblea Nacional Constituyente, tiene un compromiso de vida por la paz, por la convivencia pacífica, por la inclusión, y ha llamado al diálogo con sinceridad, ha llamado a una conferencia de paz y está tratando de convencer a un sector de la oposición de que no caiga en la trampa de un radicalismo absurdo de seguir impulsando violencia. Podemos discutir, podemos dialogar, ese es el mensaje.